Bueno, buen día. Mi nombre es Jessica Ortega, soy residente de cardiología y en el día de hoy vamos a hablar de miocarditis. Para empezar un poquito la definición, ¿sí? Se define como una lesión aguda del miocardio. Esto todo secundario a una respuesta autoinmune que va a generar una inflamación grave a nivel del miocardio con la consecuente daño del mismo y desarrollo de insuficiencia cardíaca a futuro. Tenemos una definición histopatológica que lo podemos definir como un infiltrado inflamatorio del miocardio con necrosis y degeneración de los miocitos adyacentes. Un poquito de epidemiología. La incidencia es del 8 al 10 habitantes cada 100.000. Es importante tener en cuenta en pacientes jóvenes que es una causa de muerte súbita, ¿sí? En el 9-12%. Es más frecuente en varones y hay un 21% de riesgo de desarrollar miocardiopatía dilatada en 3 años. En cuanto a la clasificación, podemos tener varios puntos en cuenta, por ejemplo, la etiología, el tiempo de evolución, la gravedad, la clínica y los hallazgos anatomopatológicos. En cuanto al tiempo de evolución, vamos a hablar de miocarditis aguda cuando el periodo desde el inicio de los síntomas es menor a un mes, ¿sí? Eso desde el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Cuando pasan más de un mes, ya nos indica inflamación miocárdica con miocardiopatía dilatada y estamos hablando de una miocardiopatía inflamatoria crónica. En cuanto a la gravedad, vamos a hablar de miocarditis fulminante cuando hay compromiso severo, miocarditis aguda cuando hay disfunción ventricular, miocarditis crónica activa cuando la misma va asociada a cambios inflamatorios crónicos y obviamente que a nivel histológico presencia de células gigantes. Miocarditis crónica persistente, en este caso no va a haber disfunción ventricular, pero sí vamos a tener hallazgos histopatológicos. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener principalmente 3 fases. Un evento desencadenante, por lo general, es una infección viral, es lo más frecuente, ¿sí? La autoinmunidad hace una respuesta por parte del huésped y el posterior desarrollo de inflamación miocárdica. Acá un poquito más desarrollado, ¿sí? Las infecciones virales se ha demostrado por enterovirus, Coxsackie y por COVID también está descrito. Después tenemos otras menos frecuentes, pero pueden aparecer de causa bacteriana o parasitaria. Después podemos tener en cuenta también toxinas, radiación, quimioterapia y fármacos. Una vez que actúa el evento desencadenante, va a haber una respuesta por parte del sistema inmune del paciente que genera una reacción inflamatoria grave. Eso lo que va a generar es una lesión a nivel focal o difusa del miocardio, desarrollando insuficiencia cardíaca. Una vez que tengamos en cuenta esto, vamos a hacer un poquito el enfoque diagnóstico teniendo en cuenta la clínica del paciente. Lo más frecuente es que se presente con dolor torácico, ¿sí? El 90% aproximadamente. Puede estar asociado a otros síntomas, disnea, palpitaciones, mareos o síncope, y tener en cuenta que también puede aparecer fiebre, ¿sí? En el 65% de los casos. Después tenemos otras manifestaciones menos frecuentes, pero pueden estar, y siempre asociadas o parecidas a un cuadro respiratorio o gastrointestinal, ¿sí? Estos síntomas van a preceder a la fase aguda en lo que es días a semanas del inicio de los síntomas de miocarditis. La frecuencia va a oscilar entre un 18 y un 80%. Podemos tener una presentación grave también, inicial, que es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, arritmias ventriculares, shock cardiogénico y alteraciones del segmento ST que se dan en el 62% de los pacientes, y que muchas veces los cambios pueden ser muy similares a un síndrome coronario agudo, que como vamos a ver más adelante es importante hacer diagnóstico diferencial. Vale aclarar también que puede presentarse asintomático el paciente. En cuanto al perfil clínico, ¿sí? Esto también hablando y adelantándonos un poquito al diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Cómo se puede manifestar? Un síndrome coronario agudo, ¿sí? Con dolor torácico, cambios en el electrocardiograma, puede haber disfunción sistólica y a nivel de analítica de laboratorio, troponinas positivas. En el cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto a tener en cuenta
arterias coronarias sin lesiones, el desarrollo de síntomas menores a 3 meses, y vamos a tener o no disfunción del ventrículo izquierdo. El electrocardiograma en este caso es inespecífico. Puede tener síntomas, como les dije previamente, similares a cuadros respiratorios, gastrointestinales o bien periparto. Y en el contexto de una miocarditis fulminante, acá sí vamos a tener una presentación más severa, con la presentación de arritmias ventriculares, muerte súbita, shock cardiogénico, función sistólica deteriorada severamente. Es importante cuando nosotros hacemos la anamnesis del paciente. Hay que buscar causas específicas, por ejemplo, si estuvo expuesto a drogas, sustancias tóxicas, agentes infecciosos. Hay que tener en cuenta más que nada el paciente que ha tenido viajes a áreas donde el virocausante de la miocarditis sea endémico. ¿En quién lo voy a sospechar? En un paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca y yo busco la causa afiliándola, lo puedo sospechar. O bien cuando estoy identificando la causa de una miocardiopatía dilatada. Bien, esto por lo general va a deberse a un episodio de miocarditis aguda, la cual genera daño miocárdico y disfunción sistólica. ¿Qué predomina clínicamente? Síntomas de falla cardíaca, ¿sí? Y los síntomas van a aparecer por más de 3 meses. Vamos a tener dos tipos. Uno es la activa, que va a tener, es un paciente en el que presenta recaídas, que suele tener y suele generar disfunción del ventrículo izquierdo, o bien puede ser persistente con compromiso histológico, pero el paciente va a estar estable sin compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El electrocardiograma, sí, es una herramienta que utilizamos siempre. Lo que vamos a encontrar es elevación del segmento ST, ¿sí? Es lo más frecuente que pueda haber. QRS ancho, bloqueo auriculoventricular, bradicardia o taquicardia en el contexto de un paciente sintomático y arritmias ventriculares. Cuando seguimos pidiendo exámenes complementarios por analítica de laboratorio, podemos pedir biomarcadores, sí, que tenemos a nuestra disposición, troponina, CPK, MB, que puede estar elevada, marcadores de inflamación, ¿sí? La proteína C reactiva, por ejemplo. En cuanto a la fórmula leucocitaria, ¿sí? Hay que ver el recuento de eosinófilos y de linfocitos. Después también podemos hacer pruebas serológicas y virales específicas. También se puede pedir, y más detalladamente, anticuerpos cuando sospechamos alguna etiología autoinmune. El ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y que si yo estoy sospechando miocarditis aguda, lo tengo que realizar, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta cuando yo realizo el ecocardiograma o qué voy a ir a buscar específicamente? ¿Cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿Sí? Que puede estar normal, puede estar disminuida, levemente disminuida, o bien ser una función severa. Puede haber aumento del espesor de la pared, puede haber trastornos de la motilidad, puede haber disfunción diastólica, disfunción del ventrículo derecho, más complicado derrame pericárdico o bien ecogenicidad miocárdica anormal. En fase temprana, las dimensiones del ventrículo son normales y la función sistólica puede ser normal o puede estar disminuida. A tener en cuenta, la función sistólica del ventrículo izquierdo es un factor pronóstico importante a tener en cuenta. ¿Puedo pedir otros exámenes complementarios? Uno de los principales es la reso cardíaca. Si la resonancia cardíaca tiene a su favor es que no es invasiva y nos va a dar características principalmente del tejido miocárdico, y lo que podemos hacer es reconocer y cuantificar la cantidad de inflamación y fibrosis que presenta el paciente, ¿sí? Y es el gold estándar para la cuantificación de volúmenes ventriculares, la función del ventrículo izquierdo y la masa cardíaca. ¿A quién se lo vamos a realizar? ¿Sí? Tiene sus indicaciones, más que nada a pacientes en los que yo estoy sospechando miocarditis, habiendo descartado otras causas de dolor torácico, eh, anatomía coronaria normal, biomarcadores normales y a la hora de hacer el diagnóstico diferencial si es de origen isquémico o no isquémico. Bien, seguimos un poquito más con las indicaciones. Inicialmente, cuando las formas son fulminantes,
que nada para ver y evaluar si hay presencia y extensión, localización de la inflamación residual y fibrosis, más que nada cuando el paciente está compensado, ¿sí? Hemodinámicamente. A tener en cuenta es que el edema a nivel del miocardio va a disminuir en 4 semanas desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Esto hay una excepción, ¿sí? Si se habla de brotes recurrentes, no lo vamos a tener en cuenta. Ahora, saliendo de este cuadro, hay que tener en cuenta que la resonancia cardíaca hay que realizarla dentro de las 2 a 3 semanas posterior al inicio de síntomas, si no nos puede confundir en lo que es el diagnóstico. Hay criterios que van a identificar o nos van a caracterizar la inflamación, pero no confirma la etiología, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, la hiperemia, ¿sí? Más que nada es una señal intensa que realza en gadolinio, edema tisular, necrosis y fibrosis. Una vez que nosotros tenemos dos de estos tres criterios, la sensibilidad es del 74% y tiene una especificidad bastante alta, que es del 85% para poder diagnosticar un cuadro de miocarditis aguda. También es importante esta herramienta para poder seguir a nuestro paciente a partir de los 6-12 meses del episodio inicial de miocarditis aguda. Acá tenemos una imagen, ¿sí? A nuestra izquierda vamos a tener la resonancia inicial y a nuestra derecha a los 4 meses, ¿sí? Lo que evalúa más que nada en las primeras imágenes de arriba a la izquierda es el edema miocárdico, ¿sí? Estos hallazgos que apoyan el diagnóstico de miocarditis aguda, y en las imágenes a la izquierda en el medio tenemos cuando la injuria miocárdica es no isquémica, ¿sí? Entonces vamos a valorar en T2 y en T1 respectivamente. Vamos a ver cómo está aumentado a nivel global la intensidad a nivel del miocardio y en las de abajo, ¿sí? En lo que es el origen no isquémico, en T1, el riesgo, o sea, el incremento de la señal aumentada a nivel global o bien difuso. Otras cosas o otros criterios que nos pueden suponer de miocarditis aguda es la presencia de derrame pericárdico leve o hipoquinesia global en diástole y en sístole con una función sistólica del 33%. Vemos que una vez que realizamos a los 4 meses una resonancia cardíaca de control, podemos ver la resolución del cuadro, ¿sí? Y estas características que van a respaldar la resolución de la misma con fibrosis residual mínima. Otro de los exámenes complementarios que podemos hacer es un PET. Por lo general no está indicado o no lo utilizamos cuando hablamos de una miocarditis aguda o bien de una inflamación crónica, ¿sí? Pero lo podemos considerar en aquellos pacientes que están estables o que tienen contraindicaciones para poder realizarse una resonancia cardíaca, o bien si yo estoy sospechando una etiología autoinmune. La biopsia endomiocárdica, ¿sí? ¿Qué tiene en contra? ¿Sí? Que es un procedimiento invasivo que puede generar complicaciones cardíacas. ¿Qué tiene a favor? Que es el estudio de referencia para poder realizar el diagnóstico confirmatorio de miocarditis. ¿Qué se recomienda? Tomar por lo menos 4 a 6 muestras, ¿sí? En este procedimiento. También tenemos criterios. Vamos a tener criterios de miocarditis activa o de miocarditis borderline. En el primer caso vamos a tener la presencia de un proceso o un infiltrado inflamatorio en realidad a nivel del miocardio, que pueda haber o no necrosis o degeneración de los miocitos con daño isquémico asociado con enfermedad de arterias coronarias. En el caso de la miocarditis borderline vamos a tener infiltrado inflamatorio y a nivel de miocardio no vamos a tener signos de necrosis o degeneración de los miocitos. En este caso, estos criterios no tienen en cuenta la inmunohistoquímica, solo criterios histológicos y la sensibilidad es baja, ¿sí? Acá tenemos un poquito de lo que es la histología, ¿sí? La miocarditis puede ser eosinofílica, linfocítica de células grandes o granulomatosa, respectivamente. En cuanto a los criterios de inmunohistoquímica, ¿sí? ¿Cuándo vamos a considerar que es anormal? Cuando el infiltrado inflamatorio presenta igual o más de 14 leucocitos
por metro cúbico, incluyendo hasta 4 monocitos con presencia de linfocitos T CD3 más o igual a 7 por milímetro. Bueno, a la hora del diagnóstico, ¿sí? Es importante tener en cuenta, o sea, lo más importante acá es la anamnesis, como dije anteriormente, buscar causas específicas, tener en cuenta si el paciente ha tenido viajes a zonas endémicas, el examen físico principalmente, o sea, estas dos, como hablamos todos los días, la clínica, la anamnesis y la clínica nos va a orientar a todos, ¿sí? Después tenemos exámenes complementarios que nos van a apoyar el diagnóstico, ¿sí? Utilizando laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax y cuando sospechamos miocarditis, la realización de un ecocardiograma, resonancia cardíaca y angiografía para descartar enfermedad coronaria. Tenemos diagnóstico definitivo, diagnóstico probable, ¿sí? El diagnóstico definitivo va a ser a partir de la biopsia endomiocárdica, teniendo en cuenta los criterios que ya hablamos previamente. Y cuando hablamos de un diagnóstico probable, lo que estamos hablando es de criterios clínicos más criterios imagenológicos no invasivos. Criterios clínicos a tener en cuenta, ¿sí? El dolor torácico, agudo, ¿bien? Y cabe aclarar también que siempre hay que hacer diferencial con síndrome coronario agudo. Nueva aparición, ¿sí? Días hasta 3 meses, o bien si empeora los signos y síntomas, como por ejemplo disnea en reposo o ejercicio, fatiga con o sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Pueden haber palpitaciones, síntomas de arritmias inexplicables, síncope, mareo, muerte súbita y shock cardiogénico. Ahora, cuando hacemos exámenes complementarios, también vamos a tener criterios. Por ejemplo, si pedimos un Holter, lo que vamos a buscar o lo que pueda aparecer en realidad son bloqueos auriculoventriculares, cambios del ST, paro sinusal, taquicardia, FB, asistolia, fibrilación auricular, ondas Q normales, bajo voltaje, latidos prematuros frecuentes, son algunos de los hallazgos que podemos encontrar en el Holter. Analítica de laboratorio, biomarcadores positivos y si procedemos a realizar imágenes cardíacas, sea ecocardiograma, angiografía o resonancia, vamos a tener una nueva anomalía, que no tenga otra causa que lo pueda explicar, la alteración de la función del ventrículo izquierdo y o el ventrículo derecho, que pueden estar asociados también a dilatación de la cavidad, aumento del grosor de la pared ventricular, derrame pericárdico o bien la presencia de trombo intracavitario. Podemos tener otros criterios auxiliares a tener en cuenta que no son, digamos, característicos de una enfermedad cardíaca, pero se pueden presentar, como dijimos en un principio, en el 60%, que es fiebre, ¿sí? Más que nada 30 días antes con o sin síntomas asociados y a tener en cuenta la exposición a agentes tóxicos. Para el diagnóstico vamos a tener uno o más criterios clínicos, más uno o más exámenes complementarios alterados, y esto a tener en cuenta en ausencia de enfermedad coronaria, ¿sí? Y cuando tenemos un paciente asintomático, que puede ser una de las presentaciones clínicas también, tenemos que tener 2 exámenes complementarios compatibles con miocarditis aguda. Diagnósticos diferenciales principales: Takotsubo, síndrome coronario agudo, valvulopatías y miocardiopatías arritmogénicas, principalmente la del ventrículo derecho. Tratamiento. Y al final vamos a ver un resumen. ¿En qué se va a basar el enfoque del tratamiento? Más que nada, o sea, tiene que ser específico y destinado a la etiología que causó la miocarditis, y otro inespecífico que va a estar asociado a los signos y síntomas que desarrolla el paciente, ¿sí? Signos de insuficiencia cardíaca y o arritmias. Pronóstico. Vamos a hablar un poquito de factores de riesgo, ¿sí? Predictores, en realidad. Cuando la función cardíaca es menor al 50%, cuando tenemos arritmias ventriculares sostenidas,
cuando tenemos signos o síntomas de bajo gasto cardíaco, esto que requiera o no soporte inotrópico, o bien más adelantado, asistencia ventricular mecánica, ¿sí? En el caso de una miocarditis aguda complicada, tiene mayor riesgo de desarrollar eventos cardíacos adversos. Acá les dejé un cuadrito, ¿sí? A modo de resumen, cuando uno sospecha clínica de miocarditis, las formas de presentación, ¿sí? Similar a un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca de nueva aparición o insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Menor a 3 meses, más de 3 meses. Entonces, cuando tenemos la presencia de o síntomas muy similares a un síndrome coronario agudo o IC de nueva aparición, la biopsia endomiocárdica nos puede orientar, ¿sí? Y vamos a poder observar o poder tener en cuenta si hay inflamación, ¿sí? Más negativo para un virus, o bien la presencia de un virus y o presencia de inflamación. En el primer caso, el tratamiento va a estar dirigido a las causas específicas, ¿sí? Y en el segundo caso, lo que vamos a tener que hacer es un tratamiento dirigido para la insuficiencia cardíaca. Y en el caso del control se puede realizar al cabo de 3 a 6 meses. En el caso de que la presentación sea como un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica, sin más de 3 meses, sin enfermedad coronaria significativa, podemos realizar la biopsia endomiocárdica, tener en cuenta si tenemos la presencia de virus, inflamación, o si no lo tenemos. Si no lo tenemos, hay que considerar que tenga un probable origen genético. Y en los otros dos casos vamos a tener que individualizar el tratamiento según los signos y síntomas que presente y la etiología del mismo. Y en todos estos casos, excepto en el último, tenemos que repetir la biopsia endomiocárdica dentro de 3 a 6 meses. Seguimiento, ¿sí? Es importante que luego del periodo agudo estos pacientes tengan un seguimiento en el primer a tercer mes del inicio de los síntomas y una herramienta que tenemos todos a mano y que podemos realizar incluso al mes del desarrollo de los síntomas, a los 6 meses y luego de forma anual, es el ecocardiograma, que está recomendado realizarlo. Acá tenemos un enfoque propuesto, ¿sí? Que es más que nada en el inicial, y cómo lo vamos a continuar siguiendo, ¿sí? Esto nos va a diferenciar cuando es de alto riesgo, riesgo moderado o bajo riesgo, ¿sí? Entonces lo que nos dice acá es la presencia de síntomas, shock cardiogénico o síntomas de insuficiencia cardíaca, la función del ventrículo izquierdo y la presencia o no de alteraciones en el electrocardiograma, más que nada o específicamente la presencia de arritmias, ¿sí? Según la presencia o ausencia de estos signos o síntomas de la función disminuida o no, o la presencia de arritmias, vamos a clasificarlos en 3 riesgos y a partir de ahí vamos a adecuar el tratamiento, ¿sí? Vamos a ver si el paciente, cuando es alto riesgo, requiere de asistencia circulatoria mecánica, ¿sí? De la realización de biopsia endomiocárdica, la realización de resonancia cardíaca y el tratamiento con esteroides. Vale aclarar acá que, o sea, es un enfoque propuesto, ¿sí? Nada está eh, desestimado, ¿sí? Y siempre a tener en cuenta tratar la causa específica y los signos y síntomas que presenta inicialmente el paciente. Muy me falta.